Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité SC correspondiente al 16 de junio de 2017. En datos económicos, el día de hoy comenzamos con la reunión del Banco Central de Japón, donde mantuvo la tasa de referencia inalterada. En Europa, la actualización de las cifras de inflación, cumpliendo los objetivos de mercado de un descenso del 1.9 al 1.4%. Recuerden lo que ha mencionado el presidente del Banco Central Europeo, diciendo que el fenómeno inflacionario respondía en el corto plazo a temas de precios del petróleo y que no se estaba registrando en la generalidad de productos de la economía. Este descenso de inflación del último mes corrobora la visión. Con relación a Brasil, estamos viendo indicadores de actividad económica del último mes un poco más débiles de lo que se había pensado. Y en los Estados Unidos, indicadores del mercado inmobiliario más débiles de lo que se había pensado, licencias de construcción descendiendo frente a la anterior medición, no creciendo sino descendiendo, y los inicios de construcción de vivienda también en contracción. Ayer tuvimos buenos datos de actividad económica, hoy tenemos malos datos en los Estados Unidos. Esto puede frenar un poco los incrementos que hemos venido registrando en el mercado de renta fija. En relación también a Estados Unidos, el último dato del día de hoy sería básicamente el de plataformas, el de perforaciones pues de plataformas, y con relación a esto lo interesante acá es básicamente determinar si continúan creciendo a pesar de que ya llevamos algunas semanas con descensos en los precios del petróleo. En este frente, lo único que hay que evaluar es ese rezago que hemos observado nosotros entre la señal de precios y la dinámica petrolera. Recuerden que hemos identificado un retraso cercano a unos 3 meses entre los cambios en tendencia en los precios del petróleo y el cambio de dinámica de las perforaciones del mercado. Con relación a esto, queremos también mencionar que el precio del petróleo se ha mantenido por debajo de ese nivel de los 45 y estamos evaluando esto de manera cuidadosa, teniendo en cuenta que en teoría se está saliendo de un rango de negociación que ha sido muy importante para los últimos meses. Y en Estados Unidos cerraremos con los datos de confianza de la Universidad de Michigan, que se mantienen en niveles relativamente altos. Los datos económicos, entonces, comenzando por la decisión del Banco Central de Japón, lo más llamativo es que efectivamente se ha afectado un poco esa visión tan optimista que se venía registrando en este país. Recuerden que la semana pasada se revisó a la baja el cálculo de crecimiento del primer trimestre, a menos de la mitad de lo que se había inicialmente medido, que era del 2.2%, se pasó al 1%, y hace algunas semanas se estaba hablando por parte del director del Banco Central de que sería interesante irle contando a las personas y al mercado en general cómo sería esa estrategia de salida de la política monetaria ultralaxa. Pues bien, esa revisión de crecimiento en Japón hizo que modificara su pensamiento el gobernador del Banco Central de Japón, y ahora dice que no es el momento para estar delineando ningún tipo de estrategia de salida ni revelar cómo sería esa posible estrategia, que es mejor esperar hasta que la inflación alcance niveles del 2%. En Europa, el día de ayer manifestábamos lo que hoy ha ocurrido con el Banco de Inglaterra, con la tasa inalterada, pero no mencionamos que la votación para tomar esta decisión fue una votación un poco más cerrada de lo que se había pensado inicialmente. 5 contra 3 fue la decisión por mayoría. Esos 3 disidentes estaban a favor de un incremento de tasa en Inglaterra, y esto pues generó 2 movimientos ayer: fortalecimiento de la libra e incremento en las tasas de negociación de los bonos soberanos del Reino Unido. Sin embargo, pues recuerden que ante el debilitamiento económico de esta economía, esos movimientos en teoría deberían ser movimientos de corto plazo. En relación pues al tema también europeo, ayer los acreedores de Grecia nuevamente alcanzaron un acuerdo con este país para desembolsarle cerca de 8.5 billones de euros y que Grecia pueda cumplir con sus obligaciones de corto plazo, sobre todo las que tienen en el mes de julio. También se delineó la posibilidad de hacer un alivio al tamaño de la deuda, pero solo a partir del año 2018, y este es el freno de participación que ha puesto el Fondo Monetario Internacional. Es decir, que en el año 2017 tampoco ingresará el Fondo Monetario Internacional en este plan de ayuda financiera.
Con relación a los Estados Unidos, desde el punto de vista económico, no todas las noticias han sido negativas. Ayer tuvimos algunas positivas, como fueron los indicadores de manufactura de Nueva York, que se ubicó en máximos desde el 2014, septiembre de 2014 más exactamente, y el índice de negocios que calcula la Reserva de Filadelfia, que aunque descendió frente a la anterior cifra, estaba en máximos también históricos. Entonces, pues en Estados Unidos tenemos algunas noticias un poco contradictorias. Hoy, como manifestábamos, los indicadores del mercado inmobiliario por debajo de lo esperado. La conclusión más grande básicamente es que el crecimiento en Estados Unidos no se ha acelerado aún. Obviamente la administración de Donald Trump hasta ahora está comenzando, pero hay serias dudas de su capacidad para tramitar reformas en el Congreso. Ya sabemos que están distraídos con todas estas investigaciones de la intervención de Rusia, de obstrucción a la justicia, etcétera, etcétera, antes de enfocarse realmente en lo que deberían, y eso que el Congreso es en su mayoría republicano. Entonces, básicamente puede suceder lo mismo que sucedió durante los años de administración de Obama, que el Congreso básicamente no tramitaba ninguna de las iniciativas del gobierno. Con relación al tema industrial, ayer tuvimos una noticia negativa, un poco por debajo de lo esperado, estancamiento del sector. El mercado esperaba crecimiento del 0.2%. Y en un comentario un poco más estructural, vimos ayer un artículo en el Financial Times, donde el exsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, Larry Summers, mencionaba dos temas interesantes. El primero de ellos es que la Reserva Federal tendría que dejar ese marco bajo el cual ha venido actuando, que es el de inflación objetivo, y es el que han copiado la mayoría de bancos centrales en el mundo. Ese esquema es el que también se implementa en Colombia, y la razón por la cual, dice Larry Summers, hay que dejar de lado este marco es que la Reserva Federal está perdiendo credibilidad. Recuerden que ayer manifestábamos que la Fed decía que iba a haber un nuevo incremento este año, era la posición de la mayoría de miembros de la entidad, pero que el mercado no le estaba creyendo a la entidad. Pues bien, Larry Summers trae esto a colación, dice que las expectativas de inflación en diferentes mediciones que se hacen en el mercado están por debajo del 2%, por un lado. También este tema de los incrementos de tasas de interés, cuando la Fed dice un incremento este año, y 3 incrementos el próximo año, pues Larry Summers dice que el mercado, si hay caso, está descontando máximo 2 incrementos, y de hecho dice que son menos de 2 incrementos. Y estos son los argumentos que tiene pues, reconocido economista para decir que hay que abandonar este esquema que han venido aplicando la Reserva Federal últimamente y la mayoría de bancos centrales en el mundo, básicamente por la falta de credibilidad que está teniendo en este momento. Y dice algo más que pues para la jerga de los economistas es muy importante, es un concepto que, como siempre, o como varios de los que tenemos, no son visibles como tal, y es el tema de la tasa natural de desempleo. Y esto es importante para Estados Unidos porque la regla de política monetaria se hace con base en la tasa de desempleo, no en el tema del crecimiento. Y dice que hay varios estudios que aseguran que no existe esta tal tasa de desempleo natural, y esto es interesante porque hoy veíamos en Colombia un documento de ANIF hablando sobre una tasa natural de desempleo colombiana del 10% para todo el país y del 11% para las zonas urbanas. Es decir, básicamente lo que está haciendo Larry Summers y otros economistas en los que él se está apoyando es rompiendo estos esquemas bajo los cuales venían funcionando los bancos centrales. Es una discusión que ya hemos visto previamente, y de hecho recomiendan, en vez de tener una inflación objetivo, deben tener un crecimiento nominal objetivo. Es una recomendación que están haciendo, no es la primera vez que la vemos, pero sí la traemos a colación acá en nuestro comité, teniendo en cuenta pues el potencial ruido que puede generar a largo plazo. Básicamente lo que están diciendo es que la Fed no tiene credibilidad, y esto es importante para funcionamiento de los mercados. Con relación a América Latina, solo un hecho interesante: el Banco Central de Chile, que también trabaja con inflación objetivo, mantuvo la tasa de referencia inalterada en el 2.5%, ya como el mercado había anticipado en su totalidad, y también teniendo en cuenta las últimas minutas donde cambiaba el sesgo bajista a un sesgo neutral. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Las decisiones tomadas por el Banco de Japón durante esta madrugada ayudaron a los diferentes mercados a presentar valorizaciones en los diferentes sectores. Lo más relevante, pues sector automotriz, que estaba impulsándose en Europa gracias a los resultados que fueron publicados de utilidades del mes de mayo. También importante tener presente la buena evolución que estaban presentando los sectores de alimentos y bebidas después de que Nestlé publicara su plan de expansión
en Estados Unidos, lo que pues estaría mejorando las perspectivas del desempeño de esta compañía a nivel global. Sin embargo, pues estamos viendo en Estados Unidos ya ese avance que se había presentado esta madrugada, pues está empezando a tornarse al terreno negativo nuevamente. Les recuerdo que el día de ayer las acciones en Estados Unidos volvieron a presentar números rojos después de que el sector de tecnología volviera a presentar, o las acciones de este sector volvieran a presentar caídas. Importante aquí tener presente que nuestros indicadores continúan señalando una potencial corrección sobre esa fuerte alza que ha sido presentando desde el mes de noviembre. Aquí simplemente hay que monitorear la zona de 2.420 a 2.400 puntos, una zona que de ser consolidada debería entonces llevar al indicador a buscar nuevos mínimos. Esa zona psicológica de los 2.400 puntos pues está siendo monitoreada actualmente por varios operadores a nivel global. Ustedes pueden observar en la parte inferior del gráfico también se está destacando que el oscilador, que aún se encuentra en terreno positivo, sí está empezando a mostrar algo de debilidad, y por esa razón pues tener mucha cautela con las posiciones largas sobre las acciones a nivel global. En lo que tiene que ver con el mercado de divisas, movimientos digamos bien claros en lo que estaba pasando esta mañana. Para destacar, simplemente pérdidas generalizadas, lo podemos ver en la parte inferior. Prácticamente todas las monedas asiáticas estaban perdiendo terreno, obviamente también lideradas por esas pérdidas en el yen japonés después de las decisiones anunciadas por el Banco de Japón. Pero por el lado positivo pues tenemos prácticamente avances en todas las monedas de mercados emergentes por esa estabilización que se está presentando en los precios de las materias primas, y también algo de avances en el resto de monedas europeas por ese buen desempeño en los mercados accionarios. Y finalmente, pues en lo que tiene que ver con el mercado mundial de crudo, como bien lo mencionó Daniel anteriormente, los operadores están bien preocupados por ese nuevo rango de operación que está presentando el precio del WTI. Les recuerdo esta zona y este rango que ya habíamos planteado, es bien importante para los operadores, esta zona de 45 a 44 dólares el barril. No se ha presentado una alta volatilidad en el mercado overnight porque los operadores pues están bien atentos al dato de publicación de plataformas activas en Estados Unidos que se dará a conocer hacia mediodía. En relación a los mercados de renta fija, ayer tuvieron todavía una dinámica alcista favorable desde el punto de vista de los datos económicos, pero con afectación, por supuesto, en los precios de este mercado, teniendo en cuenta las implicaciones o esa relación indirecta que existe entre precio y tasa de rentabilidad. Hoy, como mencionábamos, hay algunos indicadores presentando debilidad económica en Estados Unidos, y eso pues en cierta medida está facilitando un poco el rompimiento de esta tendencia al alza de las tasas de negociación en el mercado de renta fija. El acuerdo en Grecia, si ustedes lo observan bien, les está dando un impacto positivo, valorizaciones equivalentes a 20 puntos básicos en la tasa de rentabilidad exigida en estos títulos griegos a 10 años. De todas maneras, recuerden que aquí continuamos con o estando pendientes un poco de la participación del Fondo Monetario Internacional en el plan de salvamento. Los tasas de tesoros a 10 años en el día de hoy están en niveles del 2.16, por debajo de lo que alcanzó a ser el día de ayer, cercanos a niveles del 2.17, 2.18%, que había sido un mínimo en algún momento de negociación hace cerca de unas 3 semanas. Hasta acá damos el reporte internacional y damos inicio a lo que es el informe Colombia, con las publicaciones del día de ayer de varios datos de actividad económica que básicamente refuerza lo que hemos dicho: lo peor no ha pasado, estamos justamente en lo peor de la dinámica económica. Por un lado,
identificamos hoy una descripción del gobierno de lo que ha sido el sector turismo durante los últimos meses, identificando obviamente una ocupación hotelera en máximos históricos y creciendo con niveles del 55% de ocupación. Pero por el otro lado tenemos indicadores publicados por el DANE de Industria y de Comercio mostrando contracción de la industria de abril del 6.8% y del comercio, de ventas del comercio del 2%. Hay que reconocer un tema acá, y es que los datos de abril están influenciados por lo que es la Semana Santa. Esta no es una serie desestacionalizada, es decir, quitando todos estos ruidos de la cantidad de días laborales. Y recuerden que en el año 2017 la Semana Santa fue en abril, en el año 2016 fue en marzo, por eso la manera tal vez más adecuada para tratar de establecer una tendencia a corto plazo sacando u obteniendo un promedio de la dinámica de estos 2 meses. Cuando hacemos esto, concluimos lo siguiente: el tema del consumo no se está contrayendo, pero se está acercando peligrosamente al estancamiento, y por el otro lado la industria sí se está contrayendo, está más débil que en los últimos 12 meses. Luego, esto refuerza nuestra idea de que seguimos en el peor momento económico. Hay un nuevo dato también publicado por Fedesarrollo, que es la confianza del consumidor, descendió de niveles del 12, casi 13%, 13 negativo a niveles casi del 17 negativo. Desde nuestro punto de vista la lectura no ha cambiado, seguimos en niveles muy malos, aunque el gobierno había mencionado de manera optimista que venía mejorando este indicador. Nuestra posición es un poco diferente, seguimos en lo peor desde el punto de vista de dinámica económica. En relación a temas de debilidad estructural que han venido mencionando el Banco de la República y las firmas calificadoras, salió el nuevo reporte sobre la cuenta corriente con un déficit del 4.4% del PIB. Recuerden que para este año se espera un déficit del 3.6% del PIB. Cuando tuvimos déficits cercanos al 6%, se habían prendido las alarmas porque esto necesitaba financiamiento externo. Ahora el financiamiento es un poco menor, es de 4.4%, pero recuerden que en abril las importaciones crecieron de manera muy fuerte y esto puede generar un poco de revisiones a esas expectativas positivas de que este déficit se va a reducir. Y por otro lado, en lados corporativos, la próxima semana, 19 de junio, Ecopetrol participará de manera individual en un campo y de manera asociada en 3 campos, en lo que será una ronda que va a realizar el gobierno mexicano en aguas someras, es decir, de baja profundidad. Eso es todo por ahora, los dejamos con Natalia. Buen día para todos, iniciando entonces con noticias corporativas. Vamos a ver cómo en la jornada de ayer se dio a conocer entonces el último informe del sistema financiero publicado por la Superintendencia Financiera, donde vemos que las utilidades del sector para abril fueron de 3,07 billones de pesos. Esto principalmente dado tanto por el sector de los bancos, que registraron entonces un aumento de 2,8 billones en total. Y junto a esto vamos a ver que se destaca el avance que tuvo la cartera bruta del sector, que alcanzó 420 billones de pesos, que correspondía entonces a una variación del 2,64%. Sin embargo, a pesar de que esta es una muy buena cifra, la cifra que más llama la atención entonces es el total de la cartera, un monto que tuvo una variación del 2,6% y continúa entonces con este buen comportamiento que ha tenido durante los últimos meses. En cuanto al escalafón de los 5 principales bancos del sector en Colombia, se mantiene entonces el ranking, que es liderado por Bancolombia, seguido a su vez por Davivienda, Banco de Bogotá, Banco de Occidente y Banco Popular. Este ranking estaría dado no solamente por el tamaño de las carteras, sino a su vez también por el leasing bruto de estos bancos. Y finalmente, otro dato que se destaca dentro del informe es como 4,2% de los deudores se encuentran entonces con una altura de mora superior a los 30 días, lo que se traduce entonces que los colombianos están cumpliendo con sus obligaciones. Esto es una muy buena señal que daría entonces un impulso al sector financiero. No solamente hemos visto que ha sido uno de los mejores sectores dentro del índice, pero que podría entonces también reflejarse para el segundo trimestre del año.
Pasando entonces con el informe técnico del mercado local, el índice Colcap, como vemos, se mantiene entonces sobre este nivel de los 1.450 puntos. En la jornada de ayer cerró sobre el mismo nivel, se mantiene la tendencia positiva, pero continuamos con el mensaje que ya hemos mencionado reiteradamente de cautela, dado que tenemos aún esa señal de posible agotamiento y el índice no ha tenido entonces la fuerza suficiente para sobrepasar esta resistencia técnica o por el contrario debilitarse y mantenerse entonces cercano al soporte sobre los 1.420 puntos. La primera acción que veremos en la jornada de hoy es Nutresa, acción que tuvo una variación del 0,54% en la jornada de ayer. La misma ha tenido una variación de más del 9% desde que el indicador marcó un cambio de tendencia positivo. La acción volvió a tocar entonces nuestro precio objetivo sobre los 26.000 pesos y por el momento se mantiene entonces por encima del mismo. De continuar con esta tendencia, el próximo nivel Fibonacci se ubicaría sobre los 26.800 pesos, pero este ha sido un nivel que no ha tocado entonces desde el 2015. Y finalmente la acción de Canacol tuvo un retroceso del 0,22% en la jornada de ayer, pero vemos como finalmente ha dado una señal de cambio de tendencia positiva luego de haber roto con éxito el nivel de los 8.800 pesos y por el momento entonces se encamina a nuestro precio objetivo sobre los 10.000 pesos con una tendencia positiva incipiente, pero donde tenemos que mencionar que el oscilador de la parte inferior continúa entonces con una tendencia a largo plazo negativa. El tipo de cambio peso dólar, simplemente destacar el día de ayer fue alcanzada la zona objetivo que fue planteada desde el pasado 7 de junio cuando el tipo de cambio se encontraba sobre los 2.905 pesos. Aquí simplemente mencionar que el día de hoy el tipo de cambio está abriendo muy cerca a la zona de riesgo o zona de toma de utilidades. Sin embargo, para posiciones intradía, mientras que el tipo de cambio no logre operar y consolidarse por debajo de la zona de los 2.940 pesos, se recomienda tomar posiciones largas cercanas a los 2.945 con objetivo arriba de los 2.955 pesos. Philip. Buenos días a todos. En el mercado de TES, dos situaciones que están pugnando por llevarse la preferencia del mercado. La primera, como bien lo explicó ayer Daniel, la mayor emisión de TES para el mercado por el marco fiscal de mediano plazo, y por el otro, los malos datos de ventas al por menor e industria y comercio. Eso hizo ayer que el mercado tuviera una volatilidad importante desde casi 10 puntos básicos entre el 6.03 y el 5.94, los test del 2024. Pero lo que vemos es que la curva de TES podría llegar a empinarse aún más. Los agentes del mercado prefiriendo los papeles de la parte corta debido a la posibilidad de un recorte agresivo de tasas del Banco de República este año y el próximo, pero por el otro lado preocupados por el tema fiscal que ya vemos tiene que generar mayor financiación vía subasta. Y recuerden que la subasta es en papeles de largo plazo, desde el 2022 hasta el 2035 los UVRs, y recordar que va a salir un UVR de duración para las rentas vitalicias, para los fondos de pensiones y las aseguradoras. Es por eso que seguimos manteniendo nuestra recomendación de corto en la zona comprendida entre el 5.92 y 5.87 y tenemos como objetivo de cierre el 6.10, 6.15. Recordar que la próxima subasta es de TSVR el próximo miércoles por 300.000 millones y solo hasta dentro de 10 días volveremos a ver subasta de tasa fija, pero lo que sí queda la sensación en el mercado es que emisión de TES vamos a tener todo el año y en una buena cantidad, por lo cual creemos que los inversionistas extranjeros también han bajado un poco la intención de compra y vemos un riesgo importante de que el mercado se llene de TES y no haya un comprador final que lo pueda hacer
bajar de tasa en la parte larga. Entonces, mucha cautela en las posiciones largas, recordar, zona cercana al 5.92, 5.87, zona de venta. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro diario.